El 31 de marzo del año 1909 comenzó la construcción de un barco que solo tuvo 4 días de uso. Pero difícilmente se puede encontrar alguien en este lado del mundo que no haya escuchado sobre ese barco, sobre él. Un proyecto que fue financiado por un empresario estadounidense, J.P. Morgan, y su empresa internacional mercantil, Marine Company, en comparativa con la White Star Line, con un costo de más de $7 millones, que superan los 150 millones al cambio actual. Cuando se hizo eran 7 millones, pero del cambio, hacer el cambio, la transformación actual son más de 150 millones de dólares. Estamos hablando del Titanic. A principios del año 1911, los trabajos de construcción de la estructura habían sido completados casi en su totalidad y su apariencia comenzaba a dar gusto a la gente y a aceptar, pues, los interesados. La White Star esperaba que la elegancia y lo portentoso de este barco, sobrepujante, y la competencia que le tenía Alemania pudieran ser superadas y le colocaran nuevamente al frente del negocio de los transatlánticos. Así que desde junio de ese año hasta marzo de 1912, más de 3.000 profesionales estuvieron trabajando en el barco, equipándolo con recursos tecnológicos, los más innovadores de la época, instalando el mobiliario. Luego se diría que el Titanic era casi un palacio sobre el océano. Y a principios del año 1912, se instalaron las 4 chimeneas de 18.9 metros de altura que zumbaban a lo imponente de su apariencia, así como las 3 hélices de bronce de 38 y 22 toneladas. Ese es el Titanic. El Titanic quedó completamente apertrechado en marzo de ese año y estuvo listo para su viaje inaugural, fijado para el 10 de abril de 1912. Una vez registrado, se convirtió en el barco más grande del mundo, pesando 53.000 toneladas y alcanzando 296 metros de longitud. Contaba, quiero decir, con poco más de 1.000 camarotes y en total tenía una capacidad para 3.000 personas. Entre sus instalaciones se contaba un gimnasio, piscina, salón de telegrafía, sala de lectura, salón común, hospitales, baños turcos y eléctricos, perrera y restaurantes de lujo. Ese es el Titanic. Era sin duda un monumento del progreso humano, el orgullo de la humanidad. Su viaje inaugural dio inicio el 10 de abril, cuando partió del puerto de los Estados Unidos y luego hizo escala en Francia y recogió pasajeros en un puerto irlandés. Fue entonces cuando fijó el rumbo hacia Nueva York. En este caso, de donde él zarpó, es un nombre bien complicadito de pronunciar, Southampton. No fue de Estados Unidos, sino de Southampton. Nombres que no se los vaya a poner usted a un hijo tampoco. Mas aquel buque colosal, mis hermanos, del que se especula, que alguien dijo, es una especulación, ni Dios sería capaz de hundirlo, cerca de la medianoche del 14 de abril, hacia
urgentes llamados de emergencia a los barcos cercanos, pues la evaluación del diseñador indicaba que no le quedaban más de 2 horas a flote. En la mañana del 15 de abril, el mundo se levantó con la fatídica noticia de la pérdida del Titanic y la muerte de más de 1.400 personas. Algunos de ustedes vieron esa película. Yo no pude verla cuando se estrenó, no había oportunidad, pero algunos la vieron y salieron llorando, y algunos recuerdan todavía esta película. Yo tengo una frase para ustedes en esta mañana. La frase dice: no importa qué tan grande, pesado, costoso o resistente sea, si Jehová no lo edifica, siempre terminará mal. La voy a volver a decir para que usted la escriba, la memorice, la registre y la tenga ahí en su corazón. No importa qué tan grande, pesado, costoso o resistente sea, si Jehová no lo edifica, siempre terminará mal. Ahora les toca a ustedes repetirlo. Yo les he hecho la ayuda ahí. Amén. No importa qué tan grande, pesado, costoso o resistente sea, si Jehová no lo edifica, siempre terminará mal. Amén o ayayay. Y ayayay también. Bueno, hermanos, seguimos con la serie de los Salmos. No hemos terminado la serie de los Salmos. Y hoy nos toca un salmo bien interesante. Algunos ya lo lograron divisar. Y he puesto este tema, lo he titulado La prosperidad que todos necesitamos. Amén. La prosperidad que todos necesitamos. Si usted ve a un hermano durmiéndose, denle un pellizquito. Dígale: esto viene de parte de Dios. Después arreglamos en la casa. El Salmo 127, vamos a estar en el Salmo 127, solo tiene 5 versículos y aparenta que es rápido, que uno lo va a leer o que lo va a estudiar. Puede ser que lo lea rápido, pero estudiarlo no es tan rápido. El Salmo 127 habla de la prosperidad que todos necesitamos. Amén. Leemos la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Permítame orar. Señor, siervo tuyo soy, esclavo tuyo soy, uno más de esta iglesia, uno más de este rebaño. Señor, te pido que tu Espíritu Santo reparta conforme a la necesidad de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Por favor, Señor, aquieta nuestros corazones y que al salir de este lugar llevemos un recurso más para seguir en esta batalla de la vida cristiana. Te alabamos, te glorificamos, habla nuestra vida, Señor. Amén y amén. El Salmo 127. Algunos le llaman el Salmo de la familia. El Salmo 127 y el Salmo 128. Algunos dicen que no se puede leer el Salmo 127 sin nosotros también leer el Salmo 128. En los primeros versículos, hermanos, el salmista discute la eficacia del esfuerzo, el empeño y el afán humano. Mientras que en los versículos 3 al 5 pareciera, hermano, que hay como dos temas completamente distintos y es difícil poder enlazarlos dentro del contexto. Porque él viene hablando
en el Salmo 27 de la seguridad de la casa, viene hablando de la prosperidad de la casa, viene hablando de temas que a nosotros nos quitan el sueño, como es la familia, como es la seguridad y como es la construcción de una vivienda o de una casa. Habla de construcción y son temas que a todos nos quitan el sueño. ¿Cuándo voy a tener mi casa? ¿Cuándo voy a construir mi casa? De pronto alguien dice, no, yo tengo mi casa, pero no tengo seguridad. No hay seguridad para mis hijos, no hay seguridad para esto. Esté donde esté. Siempre el ser humano en el país donde esté va a tener esos miedos y los considera primera necesidad. De la primera necesidad o necesidades básicas del ser humano. Comida, alimentos, seguridad, y nos rascamos la cabeza y nos matamos. Pero en el versículo 3 al 5 da un salto y nosotros como que no encontramos cómo concatenar esto dentro del contexto. Pero del versículo 3 al 5 pasa, hermano, a centrarse en la bendición de parte de Dios que los hijos representan para su padre. Así que pareciera como que si el autor se hubiese sentado pensando si tenía algo importante que comunicar, y él dice, bueno, voy a escribir un párrafo o voy a escribir una estrofa y luego voy a escribir otra de otro tema. Y nosotros decimos, pareciera que está hablando de dos temas. De hecho, hay Biblias donde aparece una separación del versículo 1 al versículo 2 y del versículo 3 al versículo 5. Hermanos, pero vamos a ver entonces y vamos a aproximarnos a este texto, a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor y lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy. Recuerde, hermano, lo voy a estar diciendo, no importa qué tan grande, pesado, costoso o resistente sea. Si Jehová no lo edifica, si Jehová no lo guarda, siempre terminará mal. Lo que tú hayas construido, llámese como se llame, negocio, familia y todo lo que tú puedas, que se te venga a la mente en este instante. Si Jehová no está en el asunto, si el Señor no está en el asunto, siempre va a terminar mal. Amén o ay, ay, ay. Hermanos, el argumento que el autor plantea en los primeros dos versículos queda suficiente claro con una lectura superficial. Número 1, para aquellos que están tomando nota y les gusta tomar nota de la enseñanza. Estos son dos estrofas. Cuando usted viene, se llama cántico gradual para Salomón. Entonces algunos dicen, bueno, si ahí dice para Salomón, no fue Salomón quien lo escribió. Algunos dicen, posiblemente lo escribió su papá David. Pero hermanos, no necesariamente, porque esa palabra para también significa de. También significa de. Así que cuando usted lo cambia, pudiera decir Salmo de Salomón. Y yo me inclino más por pensar que es de Salomón que pensar que es de David. Y yo me puedo imaginar, hermanos, a Salomón, ya está el templo, ya el reino está constituido, él es el rey, y sale a dar una vuelta, sale a caminar, sale a dar una vuelta y mira, y de pronto comienza y dice, yo tengo que escribir esto. De pronto ve a un padre de familia que está tratando de construir su casa, se levanta muy temprano, el trabajo de construcción es muy fuerte, llega a las 6, llega a las 7 de la noche a su casa agotado, no quiere ver a sus hijos, no quiere hablar con su esposa porque viene cansado, necesita recuperar la fuerza para el otro día seguir nuevamente porque la construcción de su casa él la considera prioridad número 1. Nosotros necesitamos un techo, entonces no comparte con la esposa, no comparte con los hijos porque está construyendo. Y Salomón mira eso y dice, esto está interesante. Pero Salomón sigue y de pronto mira los centinelas o los guardias que están ya arriba en los muros de la ciudad, y él los ve a los soldados que están pilas, que están ahí pendientes, que están vigilando que no vaya a entrar el enemigo. Y Salomón mira y dice, esto también lo tengo que escribir, esto también está bien interesante. Tanto el que está afanado por construir la casa y la considera prioridad número 1,
tanto como los soldados que están guardando, si Jehová no está en esa vigilancia, si Jehová no está en la construcción de su casa, eso va a terminar mal. Eso va a terminar mal. Salomón está hablando de la edificación del templo. Salomón está refiriéndose a lo que fue la construcción del muro de Nehemías. Hay una flecha que apunta hacia el contexto de lo que fue la reconstrucción de los muros que fueron reconstruidos en 50 y algo de días. Pero también está hablando de la reconstrucción del templo con Esdras. Así que Salomón, que conoce perfectamente la historia, él dice: Nehemías, si Jehová no hubiese estado en el asunto, Nehemías no termina de construir ese muro. Y Esdras no hubiese podido restaurar las leyes, restaurar todo lo que era de Dios, si el Señor no hubiese estado presente. Así que nosotros, en primer lugar, la primera estrofa, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 2, vemos que la provisión de alimento, el reposo y la paz son un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La provisión de alimento, reposo y paz son un regalo de Dios. ¿Por qué nos afanamos tanto entonces? Si son un regalo de Dios, yo creo que el Señor me va a dar vestido, me va a dar techo, me va a dar alimento. ¿Por qué me afano tanto por eso? ¿Por qué lo tomo como prioridad número uno, la comida? Yo tengo que salir a buscar la comida. Claro que tienes que salir. La Biblia nunca dice échate a dormir. Pero si el Señor no está en el asunto, va a terminar mal. Vas a terminar posiblemente con comida, pero sin familia. Así que, en primer lugar, hermanos, la provisión de alimento, reposo y paz son un regalo de Dios. Y eso es lo que está en el versículo 1. La observación de Salomón, hermano. El tema de la vivienda, el tema de la seguridad. Un amigo mío me dijo: mis hijos tienen absolutamente todo. Él vive en Caracas. Mis hijos tienen absolutamente todo lo que usted se puede imaginar. Dice él, no yo. Pero no tienen país. Me quedé reflexionando en esto. Para él, su seguridad, su paz, su reposo radica en el país. Y muchos de nosotros también caemos en eso. Y decimos: si mi país no tiene paz, si mi país no tiene esto, si mi país no tiene aquello, yo estoy mal. Y el Señor dice: ¿y de cuándo acá un presidente, un país, llámese como se llame el país, es el que te brinda a ti seguridad, el que te brinda paz, el que te brinda alimento? Si yo no estoy en el asunto, la vivienda no termina bien. Si yo no estoy en el asunto, la seguridad no termina bien. Si yo no estoy en el asunto, la familia no termina bien. Si Jehová no edificare la casa, está hablando de un término de construcción. En vano, dice la Escritura, trabajan los que la edifican. Esa palabra vano se traduce como pérdida de tiempo. Es interesante, hermano. Hay varias traducciones, pero una de las que más me llamó la atención es: vano significa perder tiempo. Es decir, yo puedo emprender un proyecto con mi familia, con mi negocio, con mi finanza, con mi salud, pero si el Señor no está en ese asunto, yo no le estoy dando prioridad a Él, a sus leyes, a sus mandatos, a sus mandamientos, yo estoy perdiendo el tiempo. Se me está yendo mi juventud, se me está yendo mi fuerza. Observa también, hermanos, entonces a un padre de familia que sale de su casa temprano, despidiéndose de su esposa, sabiendo que no la va a ver nuevamente, sino hasta la noche. Y Salomón está observando esto, pues la vida demanda del trabajo sin reposo para poder llevar los alimentos. Y más abajo nosotros nos encontramos que a ese
A esos alimentos que nosotros nos comemos sin reposo, lo llama pan de dolores. La comida que tú ingieres cuando no tienes tiempo ni para comer, la Biblia lo llama pan de dolores. Y eso no tiene sentido, hermano. Para eso no nos mandó el Señor a la tierra. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y inclusive en la iglesia, en los ministerios, a veces somos así, hermano. No tenemos tiempo. Mire, y corra, y actividades, y vamos y venga. Y el Señor dice, ¿cuándo un ratico de intimidad conmigo? ¿Cuándo un ratico conmigo? No hay tiempo para eso, Señor. Estoy ocupado en tu obra. ¿Cómo así? Hermanos, después de sus observaciones, el salmista vuelve a su escritorio y reflexiona sobre 3 asuntos o 3 preguntas que las quiero compartir con ustedes. La pregunta que el escritor, en este caso si es Salomón, dice: ¿tiene valor o sentido el empeño de los hombres cuando Dios no es el que lleva adelante el proyecto? ¿Aló? ¿Tiene valor o sentido el empeño de los hombres cuando Dios no es el que lleva adelante el proyecto? ¿Tiene sentido eso? La otra pregunta: ¿puede el hombre, por más que se afane, añadir un solo centímetro a su estatura? Tampoco. La tercera pregunta: ¿toda la dedicación y habilidad humana puede sustituir la bendición de Dios? Por mucho que yo me afane, por mucho que yo me mate, por mucho que yo vaya y venga y esto y aquello, ¿eso puede sustituir la bendición de Dios? Ay, hermano, yo he visto tantos casos donde Dios lo muestra de manera contundente que la bendición de Él es superior al esfuerzo humano. Ahora, cuando se combina el esfuerzo humano con la bendición de Dios, eso es una gran bendición. Amén. Hermanos, y entonces Salomón concluye y dice: si Jehová no edificare la casa, refiriéndose al templo, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, en vano vela la guardia. Los que están construyendo, los que están vigilando, el que está tratando de construir, en vano va a ser esto si no tenemos al Señor presente. Recuerden, no importa, hermano, qué tan grande, pesado, costoso, resistente sea, si Jehová no lo edifica, siempre terminará mal. Pero hermano, el Espíritu Santo te lo está diciendo, el pastor te lo está diciendo, la iglesia te lo está diciendo, la Biblia te lo está diciendo, me lo están diciendo a mí también, y no hacemos caso. Salimos de aquí a los mismos afanes y a las mismas carreras. Y el Espíritu Santo dice: pero ya va. Tu esfuerzo solo, sin que tú sigas mis mandamientos, mis leyes, mis directrices, se pierde completamente. Hermanos, el versículo 2 dice o añade que es en vano. Esa palabra es una palabra hebrea y traduce así también. Aparte de que traduce pérdida de tiempo, traduce, escuche esto, no se vaya: fraude, engaño, falsedad y vacío. Esta palabra donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano, significa como pérdida de tiempos, es un fraude, es un engaño, es una falsedad, es vacío, no tiene nada por dentro, no vale la pena. No vale la pena seguir llevando nuestra vida, hermano. Pero el sistema en el que nosotros vivimos a nivel mundial nos empuja a que aceleremos, acelera. Y estamos hasta, hermanos, ya ahogados, intentamos pasar el acelerador más abajo de la lata. Yo manejaba un camioncito que era una unidad móvil de la organización Ovice, y eso no corría más de 80. Y cuando yo arrancaba de Barinas hacia adelante, hermano, el acelerador llegaba hasta la lata, pero no corría más. Y yo quería como abrirle un huequito a ver si... hermano, nosotros con nuestras vidas queremos abrirle un hueco a la lata para que el acelerador agarre más y más y más. Entonces es en vano aquel hombre que se afana con gran cansancio y pena para comer un pan de angustia, cuando Dios dará a su amado el sueño. Fíjense aquí, lo que aquí está ocurriendo, no se vayan. Dejen los teléfonos quietos.
Hermano, aquí está diciendo que hay alguien que se afana y que corre, que no sé qué más, porque hay que llevar el pan a la casa, que hay que construir la casa, que hay que tener seguridad, porque no sé qué más. Y por otro lado, Dios muerto de risa. O llorando, yo no sé, diciendo a los amados míos, a los que se mueven de acuerdo a mis lineamientos, a mis principios, a mis leyes, a los que se dejan guiar por la palabra y por el Espíritu Santo, por lo que la Biblia les dice, por lo que el pastor les predica, yo les doy sueño, yo les doy descanso. Hermano, ¿sabe qué es triste? Que uno se acuesta y no descansa, pensando, y la salud de mis hijos en las manos de Jehová está. Y la finanza en las manos de Jehová está. Entonces me voy a echar a dormir. Nunca, porque la Biblia en Génesis dice que con el sudor de su frente te ganarás el pan. La Biblia nunca dice que nos echemos a dormir en los laureles, en los claveles. A ver, no, Dios dice que no. Pero hermano, otra cosa es el afán donde no nos queda tiempo ni de ir a la iglesia porque estoy atendiendo el negocio. Eso es lo que Dios dice. No puede ser. No puede ser. Hay una actividad de jóvenes, no voy, una actividad de oración no voy, hay una vigilia no voy, a los cultos voy y me salgo antes de tiempo porque estoy apurado, porque tengo que. Y el Señor dice, mire, a los que se dejan guiar, yo les doy sueño, yo les doy descanso. Duermen, ese sí duerme como bebé, esos sí duermen como bebé. Hermano, el argumento de estos primeros dos versículos se resume en que el esfuerzo humano sin la bendición de Dios es nulo. El esfuerzo, lo decíamos en la clase de escuela dominical, la deuda de pecado que nosotros teníamos era tan grande que llevándola a dólares es una deuda que necesitas tú como más de 100 vidas y todavía no lo alcanzas. Es una deuda, hermano, que pudiéramos hablar de 3.000 billones de dólares. ¿Con qué pagas tú eso? ¿Con qué pago yo eso? Dices tú, ¿con qué pago yo una deuda de 3.000 millones de dólares si gano sueldo mínimo? ¿Cuántas vidas necesitas? Hermano, eso es más o menos la comparación del esfuerzo que yo hago por seguridad, por vivienda y por mi familia cuando estoy alejado de Jehová o alejado de los principios del Señor. No tiene sentido, es nulo, es vacío, es un fraude. ¿Y por qué es un fraude? Porque nos volvemos viejos, llenos de arrugas. ¿Cuántos tienen arrugas? Como si no los estuviera viendo. Nos volvemos viejos, llenos de arrugas. Es un fraude. Y miramos para atrás y decimos, perdí mi juventud. Alejado del Señor, alejado de sus principios. Entonces, ese versículo 2 dice que es en vano. El argumento, hermanos, es tremendo. El esfuerzo humano sin la bendición de Dios es nulo. Jehová tiene que ser quien edifique la casa, quien edifique la familia. Debe ser quien guarde la ciudad. ¿Tienes temor de la seguridad de lo que te pueda ocurrir? ¿Tienes temor? Yo también. Pero yo voy y me refugio en el Señor. No sé qué vas a hacer tú con lo que el Señor te está diciendo, pero el Señor dice, si tienes temor de lo que te pueda ocurrir a ti o a tu familia, yo soy quien te guarda, yo soy quien te protege, yo soy quien hace vallado a tu alrededor. Hermano, Jehová tiene que ser quien edifique, quien construya, quien provea el alimento, porque si no es así, la cosecha humana poco vale y poco dura. Poco vale y poco dura. Lo poco en las manos de Dios es mucho, hermano. Y lo mucho en nuestras manos sin Dios es nada. Es nada. No, agarran $1,000 y comienza a gastarlo para que vean. Hermano, eso se vuelve nada. Es como un hombre, dice la Escritura, que construye sobre la arena y cuando viene una tormenta, entonces la derrumba, dice Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. ¿Estás construyendo dónde? El Espíritu Santo nos dice, estás construyendo sobre arena. Es un fraude, es algo vacío, es algo que no tiene sentido. Es como la inversión de tiempo, de fuerzas y dinero en construir el barco más grande del mundo, que no duró más de 4 días, porque un roce con un iceberg lo mandó al fondo del océano.
¿Te das cuenta de lo absurdo de la vida sin Dios? Esto mismo es el argumento del libro, hermano, de Eclesiastés. Sin Dios, el quehacer humano es absurdo, es vano, es un fraude, es vacío, es engaño. Pero eso es lo que el sistema nos bombardea. Las redes sociales, la televisión, la película, el cuerpo, la salud, la seguridad, la casa, los hijos. Y yo estoy batallando para dejarle algo a mis hijos. Cuando le dejo algo a los hijos se agarran y se dejan hasta de hablar y se vuelven enemigos. Hay familias donde no, hay familias donde todos lo reparten y es chévere. Hermano, pero ¿qué diferencia cuando Jehová construye la casa, cuando guarda la ciudad, cuando provee de alimento al padre de familia? ¿Qué diferencia? Y la intención de este pasaje no es decir no hagas nada, échate a dormir como lo dije hace rato, porque es inútil, no trabajes, como le pasó a la iglesia de Jerusalén, a la primera iglesia, que repartieron todo, lo dieron todo en Hechos capítulo 2, y después quedaron así. Tuvieron que las demás iglesias recoger ofrendas porque ellos dijeron ya Cristo vino, esto se acabó, nos fuimos. Mira, todavía estamos aquí, hermano, esperando al Señor. Ojalá viniera ahorita, hermano, para irnos con Él, amén. Unos poquitos amenes, hermano, no muchos amenes. El ser humano, hermano, puede decir misa. Dios no le va a obedecer porque Él diga misa. Pero si Dios ha dicho algo y el hombre obedece, entonces el hombre le va a ir bien. Todo lo que hace, dice el Salmo 1, versículo 3, todo lo que hace, prosperará. Amén, ya hablamos de ese Salmo 1. Todo lo que hace, prosperará. Hermano, no podemos obligar a Dios a construir la casa, no podemos obligar a Dios a guardar la ciudad. Nosotros tenemos que construir la casa que Dios ha dicho, tenemos que guardar la ciudad como Dios ha mandado, pedir su bendición para cada empresa que comenzamos y estar dispuesto de desistir si Él nos dice desiste. Pero nosotros tenemos que construir de la mano de Dios, tenemos que guardar nuestra familia de la mano de Dios, tenemos que trabajar, tenemos que sufrir, tenemos que sudar, pero con el Señor en medio del asunto. Hermano, en eso radica el éxito, en la misma idea que proporciona Proverbios 21:31, no lo busquen, que dice: el caballo se alista para el día de la batalla, pero es el Señor quien da la victoria. Amén. ¿Usted tiene un negocio? Sígalo atendiendo, pero meta al Señor en ese asunto. ¿Cómo están sus diezmos? ¿Cómo están sus ofrendas? Yo antes diezmaba, pastor. Ya viene a hablar de plata, porque le conviene. La Biblia dice, hermano, que yo tengo que hablar de todo el consejo de Dios. Y esto es un tema que los pastores hermano, se nos pone el mundo chiquitico cuando tenemos que hablar de esto. Pero hermano, si tú no tienes a Dios en tus finanzas, no esperes que te vaya bien. No, pero es que me está yendo hasta mejor que cuando Dios no, pastor. Ahora me va mejor. Que ahora no tengo que dar eso. La historia no ha terminado. La historia no, el último capítulo de tu vida no se ha escrito todavía. Se está escribiendo. Y muchas de esas líneas las estás escribiendo tú mismo y yo mismo. Entonces, el caballo se alista para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. ¿Cómo estás tú? No, yo doy al Señor para la obra del Señor, para la obra misionera, lo que yo en el momento piense o tenga. Cuidado, porque nosotros no podemos engañar al Señor. Entonces, si a ti te está yendo bien, si el Señor te está prosperando, ¿por qué le cierras la llave? ¿Por qué? Yo siempre he dicho que una llave cierra la otra. Si yo cierro aquí abajo en la tierra, yo mismo estoy cerrando aquí arriba. Trabajan las dos manos. Si yo abro aquí, cierro aquí. Hermano, eso funciona así porque son principios bíblicos. Así es con la salud, así es con la finanza, para no hablar solamente del tema de las finanzas. Hermano, el hombre debe hacer lo suyo, por supuesto, pero mucho afán sin la bendición del Señor es vano.
Yo les he contado, hermano, yo estoy recién operado y en medio de la operación, la primera salida que hice cuando estaba en San Cristóbal, fui con mi esposa al centro y yo tenía que caminar como un bebé dando pasitos. Pasitico, con una faja puesta, por un bolsillito que me hicieron aquí para guardar la cartera. Y yo veía a la gente en el centro, y eso que San Cristóbal no es una ciudad, yo viví 26 años en San Cristóbal. No es una ciudad metrópolis, así que uno diga, wow. Y la gente, fum. Y yo le decía a mi esposo, ¿por qué la gente? ¿Por qué? Porque el Señor me tenía a mí quietecito, quieto. Porque el hombre, en mucho afán, sin la bendición del Señor, es vano. Entonces, me decía un hermano, sí, pero eso uno se le olvida muy rápido. Sí, eso también es una verdad, se nos olvida muy rápido. Ya vimos en primer lugar que la provisión de alimento, de reposo y de paz son un regalo de Dios. ¿Cuántos quieren ese regalo de Dios en esta mañana? Hermano, mire, yo creo que las personas estarían dispuestas a cambiar paz por plata. Paz por plata. Necesito un poquito de paz en mi vida. ¿Cuánto vale? No, eso no tiene precio. Pero es que como yo tengo plata aquí, no. Tengo dólares, puedo vender la casa, para comprar un poquito de paz. No, la moneda de cambio de la paz, del alimento y del reposo, ¿qué es? Dejar que Jehová edifique, y yo al lado de él, ¿Cómo, pastor? Pero es que yo no estoy entendiendo cómo es esto de manera práctica. Cuando yo salga de aquí, ¿cómo hago yo para meter al Señor en mis asuntos? ¿Cómo está el devocional? ¿Cómo está la oración? Esa es la manera práctica, hermano. Eso no existe un clic, una varita mágica que yo desde aquí extiendo la mano y ustedes de aquí salen, bueno, pues. No, hermano, eso es trabajo de la mano de Dios. Paso a paso, día a día, así es. Entonces vamos del versículo 3 al del versículo 3 al versículo 5. Y decimos así: por demás, eso ya el 3 dije, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos. Ahora, hermano, nos enfrentamos entonces con este giro dramático, le pudiera yo decir, en el tema. Y la segunda estrofa, porque son dos estrofas que tiene este salmo, la segunda estrofa comienza con las palabras herencia de Jehová son los hijos. Hay algunos que no lo consideran herencia, lo consideran carga. Uy, no aguanto ese muchacho, no aguanto esa muchacha. La Biblia dice que son herencia, no son tuyos, son una herencia. La herencia no es algo que tú hiciste para poder adquirir. Es un problema que hoy hay en las herencias. Y dice la gente, pero esa mujer no trabajó nada por la herencia. No, es que la herencia no es porque usted trabajó. La herencia simplemente se recibe y ya está. El Señor te dio herencia a ti con tus hijos. No son una maleta, no son una carga, no son un fastidio, son un regalo de Dios. No, un regalo no. Una herencia. Una herencia. Sí, son un regalo, por supuesto que sí. Compara entonces los hijos con saetas en las manos de un hombre valiente y culmina pronunciando una bendición sobre el hombre que llena su aljaba de ellos, pues le irá bien cuando hable con los enemigos en la puerta, hermano. Mire, y esto, preste atención a este enlace aquí. Amigo, hola amigo. Dios te bendiga, amigo. Preste atención a este enlace. Y es en este punto, hermano, que se halla la conexión con la primera estrofa. Recuerden que les dije que pareciera que la primera estrofa no tenía que ver con la segunda. Porque mire, hermanos, así como la prosperidad de todo proyecto, la provisión del alimento, el reposo y la paz son un don de Dios, los hijos son igualmente un regalo de Dios.
la paz, la tranquilidad, la seguridad, la provisión, la casa reposa en Jehová, los hijos reposan en Jehová. Mire, hermano, yo sé que tú, que eres padre, y yo estamos preocupados por cómo vamos a terminar de criar a nuestros hijos si los tenemos todavía pequeños. Los que ya se fueron, uno dice, bueno, ya, no, sigue la carga de cómo está la vida de esos muchachos y qué están haciendo, si le están sirviendo al Señor. Pero déjame decirte algo, si tú tienes a Dios en tus asuntos, deja de preocuparte por tus muchachos, porque ellos se van a guiar por lo que vieron en ti. Pero si lo que están viendo en ti no es la paz de Dios, la confianza en Dios, la seguridad en Dios, si tus hijos no vieron que tú edificabas con el Señor, si tus hijos no vieron que la provisión de tu casa estaba de la mano del Señor, preocúpate. Pero si tú le has enseñado a ellos que la confianza está en el Señor, que la seguridad está en el Señor, que la vivienda está en el Señor, quédate tranquilo, porque ellos van a hacer lo que tú has hecho, no lo que les has dicho. Yo puedo decir muchas cosas, pero mis hijos van a hacer lo que yo hago. Y si ellos ven que yo confío en el Señor, bueno, entonces número 2, hermano, la segunda estrofa de este salmo habla de la provisión de los hijos como un regalo de Dios. La provisión de los hijos como un regalo. Esta herencia, hermano, esta expresión habla de los hijos como propiedad y don de Dios, como dice Isaías en el capítulo 8, versículo 18. No lo busquen, lo leo. He aquí yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio, dice Isaías. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Josué capítulo 24, versículo 3 al 4, se reconoce a Dios como quien concede, quien otorga un hijo como regalo. Nosotros duramos 4 años para tener nuestro primer hijo, y cuando llegó eso fue una alegría muy grande. Y cuando llegó la segunda, no la esperábamos y fue un regalo maravilloso. De hecho, Hannah, el nombre Hannah significa regalo de Dios. Termina en H, J-A-N-A-H, Hanash. Regalo de Dios. Juan significa, Andrés significa varón, y Juan, lleno de la gracia de Dios. Entonces, entendimos en el momento que el Señor nos regaló un hijo que no eran nuestros, que son un regalo, y que Él en cualquier momento los puede tomar, se los puede llevar de misionero, como también se los puede llevar para el cielo, son de Él, son un regalo de Él. Dice que es estima, y se utiliza la palabra sacar, cosa de estima, es decir, se enfatiza su valor, un galardón de Dios. Esos son los hijos, un regalo. Hermano, pero nosotros, en la sociedad que tenemos a nivel mundial, la sociedad no quiere hijos, no quiere regalo de Dios, no quiere herencia. Se me daña el cuerpo, tengo que darles herencia después. No, hermano, yo conocí la sociedad italiana, compartido con italianos, no quieren tener hijos, hermano. Europa no quiere tener hijos. Y la Biblia dice que son herencia. Y a veces, como uno, decimos como un solo hijo, y eso quién sabe. Y la Biblia cuando dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Hermanos, son flechas. ¿Oyó? Son flechas, los hijos son flechas. ¿En manos de quién? En manos suyas. Porque los hijos, hermano, las flechas sirven para protegerse, pero también sirven para proveer. Porque cuando el arquero lanza la flecha y le da trayectoria, primero prepara la flecha, no las compra. En ese entonces no había dónde comprarlas. Tenía que ir y buscarlas y prepararlas, y algunas eran torcidas. Entonces había que, como los hijos, enderezarla, quitarle, darle que quede más o menos derechita, arreglarle la punta. Eso es lo que nosotros hacemos con los hijos, porque son nuestra herencia. Y luego meterlos en el arco y darle la trayectoria, hermano. ¿Eso de quién es trabajo? De la televisión, del internet, diciéndonos a nosotros todos los días
que está bien que haya baños comunes, y nosotros decimos, bueno, denle el teléfono al niño. Ahí está, entreténgase ahí porque es que no me dejan ni conversar. ¿Quién le está dando la trayectoria a esa flecha? El arquero. Si usted agarra una flecha y la lanza aquí, ahí hasta llegó. Pero si usted le da ángulo, eso es física, hermano, física pura, y usted le da un buen ángulo, él va a dar en el blanco donde usted quiso que diera. ¿Y cuál es el blanco que nosotros queremos para nuestros hijos, hermano? ¿Cuál es? Que sean salvos, que tengan a Cristo como único y suficiente Salvador de sus vidas, que le sirvan al Señor. ¿Qué cuento de otros pensamientos y de otras cosas? Lo demás es secundario, que tengan su carrera, que tengan seguridad, que tengan su casa, pero de la mano del Señor. Entonces aquí nos está diciendo la palabra: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Los hijos son una bendición, pero no queremos esa bendición. Y luego dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ya ni siquiera las iglesias cristianas quieren tener hijos. Nada. Hermano, la aljaba se llenaba, algunas aljabas, aquí la mochilita atrás donde metían las aljabas, se llenaban con 5, con 6, algunas metían hasta 14 flechas. Los viejitos de antes, hermano, cumplían 14, 18 hijos completamente. Nosotros no queremos. Y yo le pregunto a usted, ¿quién tiene más posibilidad de que tenga un impacto en la sociedad? ¿Los hijos de los cristianos o los no cristianos? Los hijos de los cristianos. Pero como el cristianismo se volvió, hermano, se secularizó, es lo mismo el mundo que la iglesia, entonces el impacto es nada, es nulo. Nuestros hijos no impactan en la sociedad porque nosotros no impactamos en nuestros hijos, y entonces tenemos la sociedad que tenemos aquí. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y mire lo que dice, venga conmigo aquí: no será avergonzado. ¿Por qué? Porque los pleitos, los litigios se arreglaban en la entrada de la ciudad donde estaba la puerta. ¿Recuerdan ustedes a Lot? Que dice que Lot fue extendiendo sus estacas hacia Sodoma, sus tiendas, hasta que llegó a Sodoma y ya era un juez que estaba en la entrada de la ciudad. Y ahí, cuando la gente tenía pleito, cuando Ana tenía pleito conmigo, entonces yo, bueno, vamos a la entrada de la ciudad. Aquí sería allá abajo, la quinta, o allá arriba del comando. Entonces allá había jueces. Y no es lo mismo cuando llega un viejito solo, dice: ese viejito solo, no tiene ni hijo, ni nadie que lo cuide. ¿Quién le va a prestar atención? Pero cuando llegan 2 o 3 gorilones, o llegan de esas hijas que son candela pura y dicen: esa es mi mamá, ese es mi papá. ¿Qué pasó con él? No pasó nada. Entonces aquí está diciendo que los hijos no solamente te van a servir de provisión, algunos ya lo están haciendo enviando remesas, otros están porque los hijos se vayan para que envíen remesas, pero ese no es el sentido, hermano. Pero sí puede ser que te protejan y puede ser que te provean cuando ya, como decimos nosotros aquí, cuando los calzones comienzan a torcer, que ya ahí aparecen esas saetas, aparecen esos valientes. El contexto está dirigido más que todo a los varones, Sin embargo, hermanos, no se descarta la aplicación también a las hembras. No será, dice, avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque los hijos van a estar para protegerlo, van a estar para defenderlo, van a estar para proveerle. Mamá, papá, yo sé que ya tú no puedes trabajar, yo sé que ya tú no puedes, pero aquí estoy yo. No tengo mucho, pero de lo que tengo te doy. Yo oro por ti, yo te envío cuando puedo, yo te honro.
yo te visito, yo estoy pendiente, porque eso es lo que hace una flecha, que le han dado dirección, que le han dado trayectoria, que le han dado punta. ¿Qué hacían las flechas? Servían para atacar a los enemigos desde donde estaba Salomón viendo a los guardias, pero también servían para cazar. No servían las flechas para cazar, para llevar comida a la casa. Eso es una saeta, eso es una flecha. Muchos de ustedes ya están disfrutando de esas flechas, otros apenas están tallando la varita. Y qué torcidas que están saliendo las varitas hoy día. Pero es trabajo suyo, papá, y es trabajo mío, mamá, ponerlo fino. Amén. ¿Cuántas varitas torcidas hay aquí? No levante la mano por nada del mundo, hermano. Termino diciendo, hermanos, que este es un salmo hermoso, precioso, sin duda, un padre, hermano, que levanta a sus hijos en el temor del Señor. Escuche esto. Un padre que levanta a sus hijos en el temor del Señor como hombres valientes y esforzados que sirven al bien común, trabajan por la familia, aman a Dios y de todo su corazón, y que llene de ellos su aljaba o la bolsa será más que bienaventurado. Una persona que se levanta y dice: mi seguridad está en las manos del Señor. No tengo casa, pero mi casa está en las manos del Señor, está en la fe. La paz que yo necesito no está en un diagnóstico médico, está en el Señor. Mis finanzas, que se han visto tan movidas, están en las manos del Señor. Mis hijos, que me preocupa tanto qué va a suceder, dónde van a estudiar, cómo van a ser, con quién se van a casar, están en las manos del Señor, son herencia tuya. Yo, Señor, no puedo ir más allá de lo que ya he ido. Ayúdame, Señor. Si soy pereza, Señor, quítame esta pereza de encima. Ayúdame a trabajar de tu mano, a ser esforzado, a ser valiente. Pero, Señor, no quiero seguir mi vida como si fuera un fraude. Concluyo. El Salmo 27, hermanos, a primera vista pareciera estar formado de dos composiciones distintas, pero eso está lejos de la realidad. El salmista está tratando un solo tema desde al menos dos puntos de vista, y ese tema es, escúcheme, la prosperidad. Por eso dije cuando comencé, la prosperidad que todos necesitamos, no la que nos vende el falso evangelio, sino la prosperidad que todos necesitamos es la que puede brindarnos el Señor. Hermanos, los planes con Él serán exitosos y su paz y reposo no se apartará de nosotros. No importa qué tan grande, pesado, costoso o resistente sea, si Jehová lo edifica, siempre terminará mal. No importa qué tan estable estés tú económicamente hoy día, si Jehová no está presente, eso puede ocurrir, hermano, así. Un terremoto, qué sé yo. Tú puedes estar en el país más seguro, económicamente, socialmente, y aún así no tener paz. Porque la paz viene solo de Jehová. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado. ¿Qué hogar podríamos ser prosperados con hijos que han sido formados en el temor de Dios? ¿Qué padre podría ser avergonzado a la puerta de la ciudad con unos hijos que lo defienden, que lo protegen? Señor, gracias por entregarnos nuestros hijos como un regalo, y ayúdanos a preparar esas flechas, a darles la trayectoria, el ángulo que se requiere. Hemos sido flojos, negligentes. Hemos dejado a nuestros hijos en manos de una sociedad corrupta, malvada y perversa, en manos de educadores que no tienen temor de Dios.
Hemos sido negligentes en mostrarles a ellos el camino tuyo, pero no mostrarlo con prédicas, sino con ejemplo. Con razón, aquel hombre dijo: vayan y prediquen el Evangelio, y si es necesario, hablen. Es decir, vayan y prediquen con ejemplo, no con tanta habladera. Perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes con nuestros hijos, y hemos sido negligentes, Señor, en dejar la paz que mi vida necesita en tus manos, el alimento que mi familia necesita en tus manos, la construcción en tus manos. Si tú no edificas, es decir, si tú no haces vallado y protección a nuestro alrededor, es un fraude la vida, es un chasco, es un engaño, es vacío, no tiene sentido. Señor, nos has hablado en esta mañana, y yo no sé qué vamos a hacer con esa enseñanza al salir de este lugar, pero yo te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos y a mí también, desde este mismo instante, a decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué rumbo voy a tomar hoy mismo? ¿Qué han visto mis hijos en mí que ahora no aman a Dios? ¿Qué han visto? ¿Qué aprendieron de mí que ahora se han alejado? Hay tantos hijos que se han ido, y hay tanta gente sin paz, sin tranquilidad, y tú desde el cielo miras y dices: yo le di la fórmula hace años, muchos años, pero no quisiste escuchar. Señor, ayúdanos, porque la seguridad, la paz, el alimento, el vestido, la casa vienen de ti como un regalo. Así como vienen los hijos, también viene la paz. Yo sé que en este momento aquí hay personas que están necesitando de paz. Tu palabra, tu voz nos dice: yo te doy descanso, yo te doy el sueño, pero deja de afanarte. Deja de creer que porque tú te mueves es que las cosas se hacen. Porque hoy mismo puedes quedar paralizado y a ver qué vas a hacer. Deja de creer que porque tú te mueves y haces y vas y vienes, es que la salud de tu familia se mantiene estable. Porque pudiera ser lo contrario. Pudiera ser que por tu afán y por todo lo que tú haces, tu familia está enferma. Pudiera ser, Señor, que nos estás diciendo: deja de hacer lo que haces. Para, como hizo María a los pies de Cristo. Para, ya detente. Lo que haces no es malo, tal vez no es pecado, pero detente. Es un chasco, es un fraude vivir la vida sin ti. Señor, ministra nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas de una manera especial en este instante, cuando vivimos, Señor, en medio de esta sociedad cargada, donde todo el mundo anda cargado, con una dolencia, con un quebranto, con una escasez. Oh Dios, nosotros como iglesia, no es que somos superhéroes, pero tenemos un superhéroe, el mayor de todos, que eres tú, Señor. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en ti, oh Dios. Ore al Señor. Ore al Señor. Y a usted, mi amiga, mi amigo, niño que está aquí, joven, siga orando, hermano. Que nunca ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, como la paz perfecta para su vida, le invito a que en este instante diga estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado y te pido, Señor, que me des la vida eterna, que me des ese regalo, ese don, esa gracia que yo jamás podré comprar,
Creo que tú moriste en la cruz. Creo que derramaste tu sangre. Creo que fuiste sepultado. Creo que resucitaste al tercer día. Y creo que estás vivo y estás aquí en este recinto. Hoy te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Y te entrego toda mi esperanza, toda mi confianza, toda mi salud, toda mi familia. Mi vida, mi cuerpo está en tus manos, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén.